Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta Zona Franca. Yo soy María Camila Orozco, hoy en una nueva emisión de este espacio. La pelota no se mancha, dijo en alguna ocasión el desaparecido Diego Armando Maradona, el astro del fútbol. Pero si uno revisa bien esa frase, no es del todo cierta. La pelota sí se mancha, sobre todo cuando hablamos de los directivos del fútbol, en específico del fútbol colombiano. Y se mancha porque en muchos de los casos el fútbol ha habido escándalos por reventas de boletas para partidos de la Selección Colombia, porque a los jugadores de nuestros torneos locales no se les paga a tiempo y varios otros temas que casi siempre tienen el mismo desenlace. No pasa absolutamente nada. La nueva joya de la corrupción criolla se reveló esta semana con una denuncia que mostró que algunos dirigentes del fútbol colombiano se han cartelizado para no contratar determinados jugadores, para no pagar a tiempo y negarles prestaciones sociales básicas como si se tratara de represalias. ¿Cómo hacen estos directivos para seguir impunes con tanta prueba rondando por todo lado? ¿De qué se trata este nuevo escándalo de cartelización? De eso vamos a hablar esta noche. Bienvenidos. Y es una denuncia que tiene, entre otras cosas, temblando al fútbol colombiano, que fue presentada por la Asociación de Futbolistas Profesionales en contra de los máximos dirigentes de clubes en el fútbol en nuestro país. Denuncia que recoge también testimonios de varios futbolistas que han tenido que someterse a las reglas de juego que imponen los clubes. Ahora también están en el ojo del huracán, señalados de cartelizarse. La SIC formuló cargos a la DIMAYOR y 17 clubes de fútbol profesional colombiano por presuntos actos anticompetitivos. Una decisión preliminar, pero histórica, que podría meter en cintura a estos, los responsables, los dueños del fútbol colombiano. Está esta noche con nosotros Jairo Rubio Escobar, que es ex superintendente de Industria y Comercio, apoderado de Acofolpro. Bienvenido a Zona Franca, señor. Muy buenas noches, gracias por la invitación. A usted gracias. Está también esta noche Juan Andrés Carreño, que es presidente de Asopostal, abogado de la Universidad Javeriana y expresidente de Independiente Santa Fe. Bienvenido. Hola, María Camila. Un gusto. Un saludo a Carlos y Andrés y obviamente al doctor Rubio. El gusto es nuestro. También se une a esta conversación Andrés Charria, que es abogado deportivo. Vamos a hablar con él tratando de entender de qué se trata esta decisión de la SIC. Bienvenido a Zona Franca. Buenas noches, María Camila. Bienvenido el ex superintendente y buenas noches a todos. Pues también está esta noche, como ya es habitual, Carlos Salas, que es director Marca Claro Colombia y presentador de deportes en la emisión central de Red Más Noticias. Compañero, un placer tenerlo acá nuevamente. Muchas gracias, Camila, y pues un gusto estar aquí con todos charlando de este tema. Pues, ex superintendente, quiero comenzar con usted para que nos ayude a entender qué fue lo que denunciaron ustedes para que la SIC tomara esta decisión de formular cargos, pliego de cargos a la DIMAYOR y a 16 clubes. Bueno, muy buenas noches. Lo primero que hay que decir es que la Asociación Colombiana de Profesionales del Fútbol en el mes de abril presentó una denuncia ante la Superintendencia de Industria y Comercio por diferentes tópicos que en concepto de la asociación implican una violación de las normas de competencia tanto por los equipos profesionales del fútbol como por la DIMAYOR y la Federación, es decir, Colfútbol. ¿Cuáles son esos tópicos? El que se ha venido hablando estos días fue que implicó una apertura de investigación y que anunció el señor superintendente de Industria y Comercio el pasado domingo. Y para que los televidentes entiendan, es bueno decir que las normas de competencia se aplican a todos los mercados y el mercado laboral es un mercado y el mercado laboral también se aplican las normas de competencia, es decir, que se deben aplicar las normas de la oferta y la demanda. En el fútbol colombiano, como en cualquier otra parte del mundo, existen unas personas que se denominan futbolistas que ofrecen sus servicios a unos equipos. Y estos equipos profesionales también demandan unos servicios de los futbolistas. Aquí hay una oferta y hay una demanda. Y lo que se quiere es que las reglas del mercado
funcionen perfectamente. Pues bien, en esta denuncia que presentamos en el mes de abril, nosotros dijimos que existe una distorsión en el mercado. ¿En qué consiste esa distorsión? Pues acompañamos varias pruebas documentales, comunicaciones que dirigieron varios dirigentes del fútbol colombiano a los demás equipos para que se solidarizaran y no contrataran a ciertos jugadores porque habían renunciado con justa o sin justa causa a su equipo. Y esto trae consigo que obviamente al crear esas listas negras, estos futbolistas no podían acceder al mercado. Eso, en palabras coloquiales, simplemente es un cartel, un acuerdo entre varias personas para evitar que un jugador participe en ese mercado. Doctor Carreño. Digamos que esto fue lo que anunció el señor superintendente de Industria y Comercio, que fue la primera denuncia frente a la cual ya hay una apertura de investigación. Pero antes de que hable otro comentarista, quiero comentar que la denuncia también hace referencia a otros aspectos que más adelante explicaré. Sí, si le parece, doctor Escobar, vamos por partes para ir decantando y evacuando temas sobre el fútbol. Quiero escuchar al doctor Carreño su apreciación sobre esto, sobre lo que encuentra la SIC y que abre y que permite abrir preliminarmente esta investigación. Bueno, María Camila, a ver, yo creo que, digamos, las autoridades tienen absolutamente el derecho de iniciar estas investigaciones y de proceder frente a unas denuncias que hace la Asociación de Futbolistas a hacer la investigación respectiva. Yo llevo, no sé, casi 25 años como directivo del fútbol y yo le soy absolutamente sincero, María Camila, nunca en la vida he conocido una lista negra para impedir que un jugador pueda jugar en alguno de los equipos. Yo creo que hay que estudiarse el expediente, me parece que este es un tema que hay que analizar caso por caso. Si la superintendencia ha valorado unas pruebas, hay que entender, pues hay que estudiar cada una de esas pruebas, hay que estudiar cada uno de esos casos, entender en cada uno de los casos por los cuales, digamos, se involucra cada uno de los equipos y a cada uno de los presidentes de los 16 equipos que están, digamos, involucrados en la investigación, cómo se dio cada caso y realmente si existe en ese caso en particular una violación al régimen de competencia. Yo creo que uno aquí no puede, digamos, llegar a conclusiones generales, me parecería apresurado, me parecería, digamos, irresponsable. Yo creo que pues acá arranca un proceso, los clubes tendrán el derecho a defenderse, para eso es el debido proceso, tendrán la posibilidad de explicar por qué se emitieron esas cartas en el caso de cada uno de los jugadores y realmente la superintendencia con base en las pruebas que aporten los clubes, con base en digamos, su posición y su defensa, tendrá que tomar la decisión para cada caso individual. Esa digamos, es mi apreciación. A ver, yo leí la resolución 76922 y la leí con tranquilidad. Y a mí hay dos cosas que me llaman la atención. La primera es que todos estos supuestos jugadores que no los dejaban contratar, a casi todos los contrataron. En Finlandia, en Croacia o inclusive en Colombia. Es decir, lo que dicen es, no es que los jugadores hay una lista negra y no pueden jugar. Y todos están jugando. Entonces, creo que el tema no es tan sencillo como decir, no es que hay una lista negra y no los deja jugar. No. De hecho, la misma resolución lo dice. Y está jugando, se fue a Finlandia, se quedó acá. Hubo uno o dos, me acuerdo de Germain Peña, de la Unión Magdalena, que no pudo jugar y fue desafortunado. Creo que ahí sí hubo una coacción, pero en la mayoría de los jugadores juegan. Entonces decir que había una lista negra y que estaban impidiéndoles trabajar, pues todos están trabajando. Eso es lo primero. Lo segundo que me parece también especial es que hablan de un mercado de derechos deportivos. Gracias. Eso es un tema de 1997 que FIFA y la Federación Colombiana de Fútbol en su reglamento lo acabaron en el 97, pero siguen hablando del mercado de derechos deportivos, casi como el mercado de los pases, de lo que hablan los argentinos con suma soltura. Eso no existe. Eso no existe y por lo tanto hablar de una distorsión del mercado del mercado de derechos deportivos que solo existiría en Colombia por una decisión de la Corte Constitucional, pues me parece que es apresurado también. Me parece que, repito, los jugadores están jugando, hay conductas que no son las adecuadas ni las deseables. Es decir,
que llamen a los presidentes a decir no contraten a este jugador, pues no es lo deseable, pero no solo lo hacen los equipos de fútbol. Cabe hacer una aclaración, lo has dicho muy bien también que estos jugadores tienen equipos, pero la mayor parte en el extranjero. Eso también No, te y acá dice... también, lo dice la resolución. Sí, pero la mayoría también han tenido que buscar, y todos lo sabemos cuáles son los casos de los jugadores. Todos los buscan, pero es que todos los jugadores en Colombia, todos. Bueno, buscan, más todos. allá de eso... El salario mínimo en España, en primera división, son 12.000 euros. ¿Cuántos jugadores ganan 12.000 euros? No, pero es que estamos hablando de dos mercados muy distintos. Por eso, entonces todos los jugadores buscan salir. Sí, no, evidentemente. Bueno, entonces... A ver, yo creo que aquí cabe también aclarar un poco, porque es donde yo creo que también hay un vacío legal. El tema del contrato en Colombia, si es por semestres, si es por año, eso también interfiere mucho en este sentido. El contrato puede ser hasta por 3 años. Pero creo que es uno de los problemas por donde también empezó todo este cuento y en su día pasó sobre todo y cuando se destapó esto, por lo que tenemos ahora todo este cuento fue sobre todo el más mediático, el caso de Rafael Carrascal, si mal no estoy. Ese es un caso distinto, pero el tema de los contratos es un tema de contratos que hay. Es decir, la ley les permite a Red Más Noticias, a los equipos de fútbol y a los bancos hacer unos contratos. Mira, yo aquí creo que cabe destacar algo. O sea, al final son denuncias que existen, de jugadores que han dicho, oye, a mí me ha pasado esto. Y son conductas no deseadas. Yo no estoy de acuerdo. Pues no sé si deseadas o no. Lo que decir no contraten a esta persona no es lo adecuado. Pero depende, porque Es es que que hay casos en el que se dijo no contraten a esta persona porque esa persona tenía un contrato de trabajo. Ese es un derecho que tiene el club. Es que si el club tiene un contrato de trabajo... Tú puedes negociar también. Tú puedes negociar también libremente con otro jugador si ese jugador está a 6 meses de terminar ese contrato. A ver, pero es que en ningún sitio del mundo, eso no es Colombia, un jugador se puede ir. Dime uno. Tienen que esperar a que se venza el contrato. O hay que La negociar. única manera, y estipulada por la FIFA, la única manera son 6 meses antes de que venza el contrato. Cosa que, por ejemplo, en el caso de Carrascal, ahí tenían derecho entonces para poder ofrecer en ese FIFA momento. dice que 6 meses antes se puede buscar contrato de trabajo y se puede firmar. Pero si yo quiero contratar ahora a Messi... Evidentemente tienes que esperar a que llegue esa finalización del Tengo que contrato. negociar. El PSG tuvo que empezar a hablar a partir de... No puedo negociar, puedo negociar para terminar el contrato de trabajo. Sí. Eso es mundial. Aplicar la cláusula de rescisión. Claro, o negociar. Pero decir que en Colombia tenemos una situación especial, eso no es cierto. Eso pasa en todos los sitios del mundo. Y no se distorsiona la competencia. Sí, doctor Escobar, adelante. Doctor Rubio. Primer punto, mi nombre es... Doctor Rubio. Quisiera aclarar que mi apellido es Rubio Escobar. Rubio Escobar, sí, discúlpeme, adelante. Gracias. Mira, yo quiero hacer varias aclaraciones, porque creo que hay un poco de malinterpretaciones sobre la resolución de apertura de la superintendencia. El doctor Carreño decía que no conocía unas listas negras y veía que alguien comentaba que esas conductas, esas comunicaciones eran no deseables, pero que eso no constituía ninguna práctica anticompetitiva. Y daban como argumento de que eso es así porque hay jugadores que estaban jugando en otras latitudes. Entonces yo quiero explicarles lo que son las normas de competencia, que veo que de pronto es donde veo que hay ausencia de conocimiento de este tema. Cuando estamos ante un régimen de libre competencia y el mercado laboral hace parte de ese régimen, las decisiones siempre deben ser adoptadas en forma autónoma e independiente por cada empresario. Si uno es un empresario, por ejemplo, de ropa o de vende café, uno debe tomar la decisión, tanto el precio que vende su café, como las condiciones de comercialización, en forma autónoma e independiente, y no las puede tomar en compañía, o en conjunción, o con acuerdo con sus competidores. Porque eso constituye una práctica anticompetitiva. Eso constituye un cartel. Entonces, si yo vendo café y tomo la decisión de que no permito que me paguen con tarjeta de crédito, eso es totalmente legal. Es totalmente legal establecer el horario. Lo que es ilegal es que yo lo establezca en forma coordinada con mis competidores y que me ponga de acuerdo con un competidor o que yo le diga a un competidor, por favor, no recibamos tarjetas de crédito. Y ahí el problema del intercambio de información entre empresarios que son competidores cuando hay agremiaciones. Entonces, sí, cada club es independiente de tomar la decisión que corresponda. Y eso es totalmente legal. Pero lo que no es legal es que un club, desde el punto de vista de las normas de competencia, y eso es lo que se denomina cartel, que un club le diga a otro club, solidarícense y no contraten a determinado jugador. Y hago la aclaración, en las normas de competencia son ilegales por objeto y por efecto.
La circunstancia que no se dé el efecto deseado, es decir, que no lo contraten, no quiere decir que esa conducta no sea ilegal. En otras palabras, cuando hemos visto los carteles que ha sancionado la superintendencia, independientemente que se haya logrado el efecto, que se han puesto de acuerdo en un determinado precio, el solo hecho de realizar el acuerdo, el objeto ya es ilegal. Entonces, aquí la sola circunstancia de haber mandado la comunicación y que alguien se solidarice, eso ya es un cartel. Independientemente de que los clubes, otros clubes, hayan o no hayan contratado al jugador. Entonces, Doctor Jaime, uno no puede decir con el mayor pero un cartel requiere mutuo acuerdo, ¿no? Para terminar, por favor, me dejan terminar. Sí, tranquilo. Y con mucho gusto, yo escucho. Uno no puede decir que porque los jugadores están trabajando, que porque otro club los contrató, esa conducta no viola las normas de competencia. Y tampoco puede decir que esto no está en otras latitudes. Hago la aclaración que las autoridades de competencia de otros países del mundo han tomado decisiones similares a la que tomó la Superintendencia de Industria y Comercio. Y estoy totalmente de acuerdo que esto es una apertura de investigación en la cual los clubes tienen derecho a ejercer su derecho de defensa y su derecho de contradicción. Eso es totalmente cierto. Pero también es cierto que esta apertura de investigación es la conclusión de lo que se denomina en derecho, y el doctor Carrillo lo sabe siendo abogado, de una averiguación preliminar. Esta averiguación preliminar se adelantó durante varios meses y se llegó a la conclusión que con los elementos de juicio que tenía el señor superintendente delegado, él llegó a la conclusión que existen méritos para pensar que esto es una práctica anticompetitiva. Pero Eso es algo preliminar, aclarar. pero es algo preliminar, doctor Charria, ¿cierto? Esto es apenas incipiente. Eso es apenas una apertura de investigación, pero yo tengo dos comentarios. Yo no creo que uno pueda comparar el mercado de café con el mercado de jugadores. Acá el antiguo superintendente está diciendo es que si hacemos que el café lo compren solo con tarjeta de créditos, me parece que equipararlo a el mercado laboral de jugadores profesionales es casi que atrevido. No sé, no me parece adecuado. La primera. Y la segunda, y hay una conducta que hay en todas las empresas. Cuando uno va a cambiar de trabajo, muchas veces llaman, ¿qué tal es este individuo? ¿Es ordenado trabajando? ¿Lo hace bien? Y hay llamadas. De hecho, y muchas veces a ese no lo contrate. ¿Por qué? Porque nunca llega temprano. ¿Eso es un cartel? Eso es una... Primero, el mercado laboral no lo puede equiparar al mercado de papel higiénico, al mercado de café o al mercado de servicios bancarios. Los cementos, lo que... No, eso es una cosa. Entonces, decir, es que si todos compramos café con tarjeta de crédito y todos los productores de café nos ponemos de acuerdo, decir que es lo mismo que hay en los clubes, me parece que es atrevido. Yo compro también esa teoría de que uno puede preguntar a lo anterior. Claro. Los correos no son precisamente de preguntar por lo anterior. Y es que justamente ese es el tema. Yo los invito... Yendo a las pruebas que han sacado. Yo los invito a que veamos las pruebas que justamente se han conocido en las últimas horas. Pero déjame decir una cosita. Adelante. Frente a lo que dijo el doctor Rubio. Doctor Rubio, un cartel requiere un acuerdo de voluntades. Y lo que decía Andrés es absolutamente cierto. Muchos de esos jugadores fueron contratados por otros clubes en el fútbol colombiano. En el mismo mercado. En el mismo mercado colombiano y en el mercado internacional. Y lo que yo sí le puedo decir con, conocimiento de causa, porque es que he estado 25 años ahí metido, es que yo nunca he visto realmente, de verdad se lo digo corazón, doctor Rubio, nunca he visto un acuerdo entre los clubes para vetar jugadores. Eso no es verdad. Puede que haya habido unas cartas, digamos, no afortunadas de algunos clubes que hay que analizarlas, individualmente, y cada club tendrá que explicar por qué emitió esa carta. Y que, doctor Carreño, ¿qué lectura le da usted, por ejemplo, a esta carta que se conoce, donde entre otras cosas hablan de cartelización? Fíjese usted que hablan y dicen que recomiendan no hablar de vetos ni de unirse en contra de, porque eso puede ser interpretado jurídicamente como una cartelización en contra del derecho al trabajo y demás. O sea, creo que es una carta de la equidad, ¿no? Sí, es una carta de equidad. En respuesta, bueno, por el contrario, me parece que el presidente de Equidad es muy claro en señalizar. Mire, me parece que esta conducta no es así porque se puede cartelizar. Hay que decir una cosa de ese correo. Advierte sobre que no se haga pública en un correo que también se puede hacer. Hay otra cosa, es que la falta de solidaridad de los presidentes, porque hay que filtrar esas comunicaciones, a mí eso me parece mucho más complicado. Pero yo repito, yo no creo que uno puede analizar el mercado de café con el mercado de jugadores. Entonces, por eso lo tratan de volver mercado de derechos deportivos. No, totalmente, no tiene nada que ver. Entonces, decir que hay un cártel porque, entonces, los bancos, pero es que cuando uno va, pide referencias. Señor, ¿qué tal es este gerente de zona de Barranquilla que lo vamos a llevar a Cartagena? No lo contrate, no se le ocurra.
Es que perezoso. no estamos hablando de una recomendación o una situación así. Estamos hablando de listas negras, que es distinto. Es un caso, es que es un caso es distinto. totalmente distinto. Pero, Bueno, Carlos, pero doctor Rubio, Yo no hay estoy que diciendo tener, que sea el pero hay que- que lo que tener es. en cuenta una cosa. Es que el tema del fútbol es totalmente distinto a cualquier otro negocio. Porque el principal activo de un equipo de fútbol es cada uno Es de el esos patrimonio, son contratos. los jugadores. ¿Sí? Entonces, si había un caso, una parte, pero digamos, una parte de los activos claramente se derivan de la posibilidad de negociar anticipadamente un contrato, un jugador que tiene un contrato por 3 años con uno, ¿sí? Es decir, lo que está diciendo Andrés de Messi. Hoy Messi sí puede salir de Paris Saint-Germain, si llega una oferta a Paris Saint-Germain y ellos negocian, puede salir. Y ahí hay un componente que es muy importante en las finanzas de un equipo. Entonces, si un jugador tiene una relación contractual con un equipo y aparece un agente ofreciendo mi jugador, a mí sí me parece absolutamente lógico y que tiene todo el derecho ese presidente de decirle a los demás presidentes, mire, ese jugador tiene una vinculación conmigo, ustedes no lo pueden contratar. ¿Sí? Y para eso además también hay un Eso está tribunal derivado del estamos estatuto hablando de del que eso jugador. está estipulado Entonces, por la hay que FIFA. mirar cada caso, Mira, Carlos. Aquí no hay reglas varios temas, generales. hay varios temas que son interesantes y FIFA lo tiene claro. Hay muchísimos temas que son interesantes y que FIFA lo tiene claro y que distan mucho de ser listas negras o amenazas. Lo primero, y es que a mí me llama mucho la atención, y la resolución habla de normas de 1997, decisiones de la Corte Constitucional, que ya las cambió FIFA y la Federación Colombiana. Entonces, hablar de un mercado que lo que hablaba la Corte Constitucional, la C320, de mercado de pases, podemos ver, eso ya no existe. Es decir, FIFA lo acabó y ahora solo hablamos de contrato de trabajo. Eso es lo primero. Lo segundo, que los jugadores son activos, eso es relativo. Y entre otras cosas, vuelvo a decir, los jugadores no son bienes, son personas. Ninguna persona en ningún sitio del mundo puede estar en el activo de una empresa. O la rescisión. Entonces son algunas posibilidades de ingresos futuros. Pero hablando, digamos, en términos laborales, que es la razón fundamental de esta denuncia de los derechos laborales, ¿tienen igual derechos laborales un jugador de fútbol que un periodista en este caso? No, tiene más. Sí, ojalá, ¿Cómo más? ojalá los Tiene periodistas muchas más. tuvieran los derechos Tiene que muchas tienen los más. jugadores. A ver, yo le voy a dar yo le voy a dar varios ejemplos. ¿Usted cuántas horas trabaja al día? No, por las 13 paso. 13. Bueno, los jugadores trabajan 3. Con 4. ¿Cuánto se gana usted? No me importa, se gana 2. Un jugador de su edad se gana 40. Entonces, cuando le empiezan a decir que es que son esclavos, yo quisiera ser Hay que decir esclavo. una cosa, tampoco vale comparar salarios. Bueno, y todo no, esto. por eso. Entramos en otro terreno no, también por eso, donde no. es que- Pero es que me está. No, pero los jugadores es que tienen están unos diciendo que son, regímenes muy están diciendo que son interesantes. esclavos. Muy interesantes. No, Tampoco vamos a hablar ahora diciendo que viven como dioses, porque tampoco es esa la cuestión. No, ¿me pero entiendes? tienen un muy buen pasar. No demos la Hay vuelta, de todo. es darle la vuelta a la no, tortilla. por eso. Entonces, Pero son me está pocos preguntando que si los tiene colombianos que más tienen o buenas menos derechos, condiciones. que si tiene más o menos derechos de ustedes dos que son trabajadores, tiene más derechos. Se los garantizo. Doctor Rubio. Bueno, gracias, porque es que yo quisiera contestar lo que han venido comentando, porque creo que con el mayor respeto no han entendido la resolución de apertura de investigación por parte de la superintendencia. Entonces quiero referirme a cada uno de los aspectos que han venido comentando. El primero, que el mercado de fútbol es diferente al mercado financiero, obvio, como el mercado financiero es diferente al mercado de los alimentos, obvio, Que no lo puede comparar. como el mercado de alimentos es diferente al mercado minero, obvio. Lo que yo he venido diciendo, dijo la superintendencia, y así lo han venido diciendo las autoridades de competencia de todo el mundo, y así lo ha confirmado la Red Internacional de Competencia, es que estas normas de competencia también se aplican al mercado laboral. Es decir, que no queda excluido de las normas de competencia. Punto número 1. Y eso no lo digo yo, eso lo dicen las autoridades de competencia de todo el mundo. Es una recomendación también. Segundo, el doctor Carreño y el doctor Lara decía, es que los trabajadores, hay futbolistas que trabajaron, no obstante esas cartas. Vuelvo a repetir, las normas de competencia están prohibidas tanto por objeto como por efecto. La circunstancia que los trabajadores estén trabajando y que no se ha dado el resultado de esas comunicaciones que mandaban algunos presidentes del club, eso no significa, desde el punto de vista de las normas de competencia, que no haya existido una práctica anticompetitiva. Ese es el segundo punto que yo lo quiero explicar porque me parece que es bien importante. O sea, uno no puede decir que porque el futbolista está trabajando aquí en Colombia o en otras latitudes, eso no sea una práctica anticompetitiva. Y el tercer punto que quiero decir, porque también veo que hay un error, es que nunca nadie ha negado que uno puede pedir recomendaciones en un mercado laboral. Eso es totalmente legítimo. Pero una cosa es pedir recomendaciones, otra cosa es mandar una comunicación
para que la gente se solidarice, para que no contraten a un futbolista, porque renunció con justa o sin justa causa frente a un equipo. Esas son dos cosas diferentes. Y aquí yo no estoy discutiendo si el patrimonio de los equipos se afecta o no se afecta. Yo lo que digo es que, de acuerdo con las normas de competencia que están garantizadas en nuestra Constitución Nacional, en el artículo 333 de la Constitución, eso es una práctica anticompetitiva. Pero también quiero que entiendan un tema que yo creo que vienen a hablar del tema laboral. No, aquí estamos hablando del tema de las normas de competencia. Y es que cuando se presentó la denuncia, y estoy hablando simplemente del primer aspecto porque hay muchos más aspectos que vienen más adelante, los futbolistas no presentaron la denuncia porque están en contravía o porque están como si los equipos son la contraparte. Los futbolistas son conscientes que los equipos de fútbol son necesarios, son de la misma parte, son del mismo equipo. Los que deben competir son los equipos entre sí, Millonarios con Nacional, con Deportivos Tolima, pero los jugadores con su equipo hacen un equipo. Y lo que queremos es que le vaya bien a los jugadores, que le vayan bien a los equipos y que vaya bien al fútbol colombiano. Vuelvo a repetir, esto no es, como acaban de comentar, es un tema aislado que no se ha visto. Yo no quisiera entrar a ver las comunicaciones y creo que en la resolución de apertura de investigación la superintendencia cita otras latitudes del mundo en el cual también han existido listas negras y esas listas negras no se requiere, como dijo el doctor Carreño, que uno vea una lista que esté publicada. Cuando usted manda una comunicación y solicita que se solidaricen para que no contraten un jugador, eso ya per se ya es ilegal desde el punto de vista de las normas de competencia. Eso es lo que quiero yo explicar. Y nosotros no queremos que sancionen a los equipos, porque si sancionan a los equipos, pues les va mal a los equipos. Deberíamos el fútbol, sí. Lo que queremos es que esas distorsiones del mercado, porque eso es una distorsión del mercado, no lo digo yo, lo dice todo el mundo desde el punto de vista de la norma de competencia, no se vuelvan a presentar en el futuro. Pero esas son las tres aclaraciones que yo quería hacer. Pero doctor Jairo, doctor Carreño. Gracias, María Camila. Doctor Jairo, mire, yo entiendo que ustedes, digamos, citaron unos casos que están documentados en la resolución de la superintendencia. Pero la realidad es que el mercado colombiano es un mercado absolutamente abierto y absolutamente respetuoso del libre juego de la oferta y la demanda. Y le voy a dar muchos ejemplos. Hace poquito, Santa Fe tenía un jugador que se llamaba Daniel Giraldo. Daniel no quiso firmar y se fue con Millonarios. Y ahora, ayer dijo el presidente Méndez, y seguramente no va a firmar con Millonarios y sea otro equipo, seguramente. Entonces, generalizar, Carlos, es lo que no me gusta, pero le voy a dar ejemplos que me tocaron a mí en mi gestión como presidente. El señor, jugadores importantes. Si me permite, pero déjeme terminar 2 minutos. Doctor Rubio, le voy a dar muchos. Perdón, un segundo. Permítame un segundo, doctor Rubio, para que podamos escuchar y que los televidentes puedan apreciar las conclusiones suyas, las apreciaciones suyas sobre este asunto, doctor Carreño. Mire, le voy a dar, hay miles, cientos de ejemplos en cada semestre de jugadores que terminan su contrato y son contratados por otros equipos. A mí me tocó, por ejemplo, con Sambuesa. Sambuesa no quiso firmar con Junior y vinimos nosotros, le hicimos una oferta y lo contratamos. Y al año no quiso firmar con nosotros y lo contrató Junior. Y el señor Torrijano no quiso firmar con el Gabriel Camargo en Tolima porque le pareció que no le estaba ofreciendo las condiciones. Y al otro día firmó con nosotros. Y como eso hay cientos de ejemplos. Entonces a mí me parece que uno de los graves errores de este tema, desafortunadamente, es que frente a la investigación se generaliza. Entonces en Colombia hay lista negra, se vetan los jugadores. Eso no es verdad. Eso no es verdad, eso es una gran mentira. Aquí lo que ha habido es unos casos particulares que cada uno lo tiene que analizar la SIC y que los equipos tienen derecho a defenderse. Entonces está las comunicaciones de Águilas Doradas sobre determinados jugadores, unas comunicaciones de Pasto, unas de, no sé, creo que de Equidad, de Tigres, bueno, cada equipo tendrá derecho a defenderse y explicar por qué procedió a emitir esa comunicación en relación con el caso particular de determinado jugador. Pero yo sí creo que cada caso, digamos, tendrá una defensa, porque cuando un equipo, por ejemplo, me acuerdo en la memoria, porque me tocó a mí como presidente en su momento, llegó una carta del tema de este muchacho Buletich. Lo que está alegando el equipo dueño de los derechos es, mire, él tiene contrato conmigo y la gente lo está ofreciendo a otros equipos.
Sí, creo que después, digamos, hubo otra situación de conflicto con el presidente de su equipo, pero lo que quiero decir es, aquí no se puede generalizar. Y yo lo digo respetuosamente a los medios tampoco pueden decir que es que en Colombia hay una situación terrible de corrupción en el fútbol. No, esa no es la situación. La superintendencia vio unos casos, aportó unas pruebas a un expediente. Listo, ahora se abrió el proceso y los equipos tienen que empezar a ejercer su derecho de defensa y cada cual explicará. Pero quien habla de cartelización es la SIC, no los medios. No, pero obvio, yo lo entiendo, pero generalizamos. Yo tengo acá un tema más técnico. No están hablando de mercado de personas, están hablando de mercado de derechos deportivos, acá lo tengo. No está diciendo que es que el mercado de los jugadores, que es lo que dice el señor Rubio, que es el mercado de los jugadores el que está cartelizado. Lo que dice la SIC es el mercado de los derechos deportivos, que son dos cosas distintas. Y me van a decir que yo soy sutil. No, porque es que creo yo, y en eso puedo estar equivocado, que es que el mercado laboral lo trabaja el Ministerio de Trabajo. Lo conoce el mercado. Porque lo que está hablando la SIC es de una cartelización de la transferencia de derechos económicos. Y es bien distinto. Y eso es bien distinto. Más allá de entrar en términos... Y no es sutil, no es que no es sutil, porque si es un tema, si son temas laborales, vamos al ministerio. Mira, si ponemos a hablar aquí de términos legales, nos podemos tirar nos quedamos 3 horas. todo el Eso ya te lo puedo decir. Eso lo ahora. tenemos claro. Pero a mí hay algo que me sorprende y algo que no entiendo muy bien, o por lo menos se me escapa. Yo noto un poco vuestra postura como si estuvieras a la defensiva, como si estuvieran acusando. Y voy a decir una cosa y responderme lo contrario. Pero, por ejemplo, Juan, Santa Fe no está metido en esta lista. Claro que no. Santa Fe no tiene por qué decir. Y ahí es donde yo no estoy hablando aquí hoy en este programa como representante de Santa Fe, porque además no lo soy. Digamos, no estamos defendiendo a nadie. Soy un hincha y un accionista y nada más. No, yo estoy hablando aquí como abogado y como una persona que ha estado involucrada en el fútbol toda la vida y estoy dando mi opinión profesional y personal. Y por eso, más que válida, como alguien que conoce el derecho y el fútbol. Y por eso te quiero hacer 2 apreciaciones. La primera, yo hasta donde he conocido, los pactos de caballeros que han funcionado en clubes han funcionado en la Liga. Nosotros lo hemos conocido hasta en la Liga de España y también ha existido entre clubes importantes normalmente. Sí, lo hacía. ¿No? Y entre clubes importantes normalmente para evitarse de, oye, no nos pisemos la manguera entre caballeros, como se suele decir, vale. Pero es que este caso es un caso de clubes pequeños que en teoría para protegerse, para ciertos jugadores, que ellos quieren todavía tener el poder de esos jugadores o saber cuándo venderlos o cuándo no, se hace un pacto entre esos equipos pequeños para no tocarse y para por lo menos no debilitarse más de cómo están. Eso es lo que se hace, lo que se extrae de la conclusión de esa acusación. Pero eso es un poco absurdo porque los equipos pequeños no compran los jugadores de los equipos pequeños. Los jugadores de los equipos pequeños van a los equipos grandes. Entonces, si existiera ese teórico pacto, pues entonces serían los equipos grandes los que no comprarían. Yo sinceramente creo que aquí desafortunadamente se ha generalizado. Afortunadamente, María Camila, este proceso hasta ahora arranca. Y a mí me ha tocado de alguna manera en mis últimos 10 años, digamos, estar muy cerca a muchas investigaciones que ha hecho esa misma delegada. Esa delegada a mí me parece una delegada seria, que genera garantías y yo estoy absolutamente seguro que ahora van a empezar a hacer el proceso como se tiene que hacer. Hay que llamar a los clubes tendrá cada uno un abogado, ejercerán su derecho de defensa, mostrarán sus pruebas y yo estoy seguro que el doctor Herrera valorará esas pruebas, pero pensar que hoy, porque se abrió una investigación, ya los clubes están condenados, eso también me parece precipitado. Pero Juan, te voy a hacer 2 preguntas más yéndote al caso. Primero, tú estuviste en algunas asambleas de estas que se hicieron de la I-Mayor en su momento, cuando fuiste presidente de Santa Fe. Y como vicepresidente de Santa Fe, como directivo de Santa Fe, acompañé muchas veces a César también y a Eduardo también lo he acompañado. Y digamos en esas reuniones, te voy a preguntar concretamente, ¿escuchaste alguna vez la palabra veto o escuchaste, por ejemplo, en el caso de Carrascal, como se habló en su momento que se le hizo veto a lo que es a este jugador con el caso de América y se le presionó a Tulio Gómez a que no fichara finalmente a este jugador? Esa es una discusión distinta. Como dijo Andrés, el caso de Carrascal es totalmente distinto. Pero estamos hablando se lo digo con toda la seriedad del mundo, Carlos. Jamás en la asamblea de la I-Mayor oí que un presidente levantara la mano para vetar a un jugador. Vale, y eso es falso. Te voy más allá. En estas conversaciones, en un correo, a Gabriel Camargo, presidente del Tolima, le hacen la pregunta concretamente si él fue consciente de que existieran estas conversaciones entre diversos presidentes o equipos donde se pidiera esto. La respuesta que él da es que yo recuerde no, puede que sí. Esa es la respuesta que da y luego ya habla en concreto de un caso de Águilas Doradas con el presidente Salazar, donde en algún momento sí que dice que hizo esas prácticas. Estamos hablando ya de uno de los clubes acusados, el presidente, que reconoce que otro de los clubes sí que ha podido hacer esa práctica. Bueno, yo no conozco, digamos, el testimonio de Gabriel Camargo, pero es un testimonio. Es un testimonio que aparece en este expediente
Es un testimonio que aparece en este expediente que compromete al fútbol profesional colombiano, grupos realmente pequeños, pero que promete una investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio. En esta parte de la denuncia se fundamenta, entre otras cosas, en los contratos laborales los futbolistas que dicen que no tienen derecho a reclamar ante la justicia ordinaria porque se exponen, entre otras cosas, a ser sancionados y hasta vetados para continuar con su carrera profesional. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Estamos de vuelta en Zona Franca, gracias por continuar conectados con nosotros. Estamos hablando de fútbol y de esa apertura preliminar que hizo la Superintendencia de Industria y Comercio a la DIMAYOR y, entre otras cosas, a 16 clubes. Quiero preguntarle, doctor Rubio Escobar, sobre las denuncias. ¿Por qué encontramos allí en la denuncia que ustedes formulan que por ahora, insistimos, produce una decisión que es preliminar? ¿Por qué solamente hay clubes pequeños? Realmente no hay grandes equipos si no están comprometidos en estas prácticas que ustedes dicen son de cartelización. Bueno, quiero hacer varios comentarios. Primero, no es que esto sea preliminar. Esto es el resultado, la conclusión de una averiguación preliminar. Esta averiguación preliminar que se adelantó... Nadie ha ejercido el derecho de defensa. Pruebas. Perdón, yo dejo de hablar, creo que es importante que termine. Esto es una averiguación preliminar que ya terminó. Y la terminación de esa averiguación preliminar trajo consigo que para el señor superintendente delegado existen elementos de juicio, es decir, pruebas que lo llevan a pensar que presuntamente hay una práctica ilícita. Y por eso se les formuló un pliego de cargos o una apertura de investigación a unos equipos profesionales y a la DIMAYOR para que comenzaran a ejercer su derecho de defensa y su derecho de comprensión. Esa es la primera aclaración. Obviamente, es en este momento, ya que hay apertura formal de investigación, en el cual los clubes pues, ejercerán su derecho de defensa. Pero déjenme hacer varias aclaraciones porque yo veo que de pronto los ánimos están caldeados y de pronto la gente ve con esto, hay que mirarlo con serenidad, con perspectiva. Yo le quiero comentar al doctor Carreño cuando hablaba de estos temas, y ya le explico, que me encanta que la mayoría de las transferencias entre jugadores y que la mayoría de los jugadores tengan derecho de escoger su equipo, viendo las normas. Eso me parece que está bien. Y yo nunca lo he puesto en duda. Pero la circunstancia que un solo caso, por ejemplo, en cualquier mercado, así algunos piensan que eso no se aplica al mercado laboral, yo respeto la posición, no obstante que es lo que ha venido diciendo todas las autoridades de competencia del mundo, las recomendaciones de la OECD, etc. Con un solo jugador, así será un solo jugador, en el cual se manda una comunicación para efectos de que no se contrate y que se solidaricen y los demás equipos, algunos manifiestan su aceptación. Eso ya de per se, así sea un solo caso aislado, eso es una práctica anticompetitiva y es lo que se denomina en lenguajes, eso está prohibido. Eso es el primer punto que hay que dar. O sea, uno no puede decir que porque el 99 de las veces o el 99% de los casos uno se porta bien, porque se portó bien en esos casos, eso no esté mal. No, señores. Y vuelvo a repetir, en materia del derecho a la competencia, que no sabemos. Las cosas pueden ser por objeto o pueden ser por efecto, y la circunstancia que hayan conseguido trabajo, que me encanta que eso suceda, no quiere decir que eso esté bien y que sea legal desde el punto de vista de las normas de competencia. Y como me preguntaban qué puede llegar a pasar, es que la defensa puede ser de muchos casos, y déjenme contarles, tienen razón ustedes, que ahora los clubes profesionales, los que están investigados, pueden llegar a ejercer su derecho de defensa. Ya he visto que la opinión de algunos panelistas es que eso es legal. Bueno, la autoridad de competencia entrará a determinar si eso es legal. Obviamente yo no creo que es diferente sugerir a mandar una comunicación para que se solidaricen. Esas son dos cosas diferentes y para mí esto es ilegal. Pero los clubes pueden hacer varias cosas. Primer punto, pueden hacer programas de delación. Es decir, que un club puede ir a la superintendencia, decir, sí, yo mandé esta comunicación, y es una recomendación que hago. Ojalá que los clubes hablen con abogados de competencia. Los abogados de competencia les van a explicar que esas comunicaciones en el cual se solicita que no se contrate un trabajador
así se contrate o así este trabajador, vuelva a repetir, consiga después empleo, eso per se ya es ilegal. Y pueden hacer una delación, es decir, un programa de beneficios por colaboración. Y puede ser que no reciba ninguna sanción si el señor superintendente acepta la delación. Que es lo más común, Es la un delación. mecanismo para evitar la Doctor Rubio, no me contestó. ¿Por qué aparecen aquí más bien grupos pequeños, clubes pequeños como Talento Dorado, Cúcuta Deportivo, Alianza Petrolera, entre otros, 16 en total, y no equipos grandes? ¿Esto no ocurre en equipos grandes? No, yo lo que puedo decir es lo siguiente. La denuncia que nosotros presentamos, con las pruebas que acompañamos, está en esa resolución de apertura de investigación. Y no encontramos ninguna comunicación de un juzgado. Pero la denuncia sí la presentamos frente a todos los clubes profesionales por otras prácticas anticompetitivas. Tengo entendido, Entonces, Jairo, tengo entendido que, nosotros que esa denuncia esa está más pequeña, que la que hacen ustedes es por menos clubes, y luego ya cuando la superintendencia hace la indagación y la investigación va a las sedes de varios clubes, incluye a otros más y otros casos, más de lo que ustedes denuncian en un primer caso. Eso no, eso es la averiguación preliminar. Pero la denuncia que nosotros presentamos, la presentamos contra todos los clubes profesionales del fútbol. Porque no se les olvide un tema que me parece que es bien importante. Es que el tema, lo que yo denomino coloquialmente la lista negra, no quiere decir que sea el único aspecto de la denuncia. Hay otros aspectos en los cuales, en nuestro parecer, están involucrados tanto la DIMAYOR como Colfútbol y todos los equipos profesionales de fútbol. Obviamente será la Superintendencia de Industria y Comercio, en un futuro cercano, que yo espero que sea más cercano que lejano, en el cual tomará la decisión de si abre o no abre investigación formal. Si archiva esa averiguación preliminar o hace investigación formal, como en este caso. Sí, y yo estoy convencido de que esto va a traer consigo que próximamente tendremos otras aperturas de investigación en las cuales estarán involucrados ya no solamente la DIMAYOR, ni algunos equipos profesionales, sino todos, y también estará involucrado Colfútbol. Ese es mi parecer. Bueno, sí, pero me parece que el doctor Rubio empieza a precisar cosas. Es decir, esto no es un tema general, estos son unos casos particulares. Cada uno de esos casos particulares tendrá que ser analizado por la Superintendencia de Industria. Cada uno de los equipos tendrá el derecho a ejercer su derecho de defensa, explicar por qué procedió a emitir esas comunicaciones y bueno, pues las autoridades tendrán que valorar las pruebas en contra, las pruebas a favor y establecer si realmente eso constituyó una infracción al mercado laboral de los futbolistas colombianos y si constituyó una práctica restrictiva de la competencia. En eso estamos de acuerdo, pero no es un tema general y yo creo, sobre todo María Camila, que a la opinión pública hay que explicarle muy bien. Esto es una apertura de investigación donde ninguno de los clubes profesionales involucrados han tenido la posibilidad de ejercer el derecho de defensa. Y cada caso es distinto, absolutamente distinto. Yo mirando la resolución, nada tiene que ver la carta que profirió Equidad en su momento, o Tolima en el caso de Albornoz, con la que profirió Águilas por el caso de Buletich. Cada una tiene una explicación distinta, porque el momento contractual del jugador era distinto. En algunos casos es porque el jugador, el agente salió a ofrecer el jugador cuando el jugador tenía contrato de trabajo. En otros casos fue porque había una pelea entre el club y el jugador acerca de si hubo o no hubo renovación y porque el club consideraba que sí había habido renovación y el jugador consideraba que no. Es decir, hay distintos casos y eso es lo que se tendrá que analizar particularmente en cada caso, María Juan, Camila. hasta ahora solo ha respondido con un comunicado a toda esta cuestión, sin mal no estoy, Equidad, son los únicos que han respondido con un comunicado. Yo te quería consultar, ¿entre los clubes se ha hablado por lo menos el que se haga una respuesta conjunta o que en esto se va a responder conjuntamente por todos los clubes de la DIMAYOR o aquí cada uno que se busque? No, digamos que yo no sé, no creo que digamos, esto se haya manejado colectivamente, pero a mí me parece que lo lógico es que cada club tendrá que defenderse individualmente. Me parece que eso tiene que ser así porque cada caso es distinto, Carlos. Doctor Charri. A ver, yo personalmente creo que sí hay unas conductas que no son las adecuadas. Yo creo que son, sobre todo estos presidentes, los que consideran todavía que los jugadores son suyos, son de su club y que ellos pueden hacer lo que les dé la gana. Y por eso salen estas comunicaciones. Eso es cierto. Es decir, nadie está defendiendo los clubes. Lejos estoy de defenderlos. O sea, ahí es donde íbamos antes, ¿a dónde es el fin de todo claro. esto? Entonces, yo sí creo que hay unas conductas
distorsionadas desde hace muchísimo tiempo, porque todos sabemos de dónde viene nuestro fútbol, pero eso está pasando. Entonces ya los que decían es que esos jugadores son míos porque yo los compré, son los menos. Y por eso salen estas comunicaciones. Caso distinto, y lo podemos hablar en otro momento, es el de Carrascal, que se soluciona a favor del jugador. Y el jugador no solo jugó en América, sino ahora está en Paraguay. Es decir que... Bueno, se solucionó, tuvo que pagar también una multa ahí. No, eso sí lo para paga poder jugar. Y en España tiene que pagar cláusulas de rescisión. Bueno, entonces, decir que se está distorsionando el mercado, que está haciendo un cártel, sobre todo, yo repito, no de jugadores, sino de derechos deportivos, eso es precipitado. Es precipitado y es poco técnico, para no entrar a hablar nuevamente de temas jurídicos. Me parece que hay un descontento real, porque hay algunas personas, y conocemos lo que hablaban del fútbol femenino, para no dar nombres, y el descontento lo tengo yo como lo tenemos la mayoría. Pero hay muchísimos. Fíjense que si fuera una cosa importante, sería la mayoría de los clubes. Y es menos de la mitad, mucho menos de la mitad. Entre otras cosas, quisiera preguntarle antes de irme a la pausa, el caso de Kleider Alzate, que tenía un contrato por 600.000 pesos. ¿Eso en qué categoría entra aquí? A ver, el contrato puede ser mínimo por el salario mínimo. No sé de qué año sería. Pero, por ejemplo, ese caso, yo me acuerdo que ese está en el tribunal del Estatuto del Jugador. Sí. Y ese caso no se ha resuelto. Está todavía pendiente. Lo que tengo en mi cabeza es que en su momento el club decía, es que yo tengo una prórroga con el jugador. Y el jugador lo desconocía. Entonces ese tema se fue al tribunal, que es lo que establece el Estatuto del Jugador. Lo que yo tengo claro es que sí hay un descontento. Claramente, lo tenemos todos. Todos los que nos gusta el fútbol lo tenemos, porque creemos que el fútbol puede ser mucho mejor por todos lados. Pero decir que hay un cártel donde no dejan, donde se está coartando la libertad de contratación y donde se está distorsionando el mercado, me parece que realmente me parece precipitado. Precipitado, dicen aquí los panelistas, la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio, una denuncia ampliamente documentada y que entró a estudiar la SIC, testimonios de jugadores que dicen que ni siquiera los incumplimientos laborales de los clubes permiten liberarse de los compromisos. Hacemos una última pausa, ya regresamos. Estamos de vuelta en Zona Franca, llegando al final, hablando de fútbol. ¿Qué va a pasar con esto, doctor? No, yo creo que, a ver, arranquemos porque pues Acofútbol pues está haciendo lo que debe hacer. Digamos que ellos defienden los derechos de los jugadores, ese es su papel en la sociedad, pero ellos no son jueces. Eso la opinión pública la tiene que tener claro. Ellos presentan unas denuncias, ahora se arrancan unas investigaciones, los clubes tienen el derecho a defenderse y a explicar por qué realizaron cada una de esas acciones y pues habrá una decisión. ¿Cuál será la decisión, María Camila? Hay que, digamos, establecer un análisis de cada caso individualmente, pero yo casi que estoy seguro que en unos casos se van a absolver a los clubes porque se va a demostrar que los clubes obraron en derecho. Y me parece que lo que definitivamente no va a pasar es que se pueda hablar de un proceso de cartelización en el fútbol profesional colombiano. Estos son casos individuales y si alguien violó las normas de competencia, pues seguramente lo van a sancionar. Yo solo voy a hacer una última pregunta. De confirmarse, ¿cómo afectaría esto primero al fútbol colombiano y qué haría la DIMAYOR en respuesta también? No, yo creo que esto, como lo dijo el doctor Rubio, que además me parece que ahí manda un mensaje subliminal, pues una multa de estas a un equipo chiquito lo puede quebrar. Es decir, acuérdese el proceso de la reventa de boletas. Son 1.000 millones más o menos lo que puede ser. No, pueden ser. ¿Cuánto fue la multa, Andrés, de la federación? ¿Fue 6.800 millones, creo? 3.600. Bueno, la federación tiene cómo pagarlos. Un club pequeño no, y un presidente pequeño de un club pequeño tampoco. Es confiscatorio. Digamos, eso es muy, muy complicado. Entonces, digamos que pone en riesgo a los equipos. Y por eso el doctor Rubio decía, y por eso es el mensaje subliminal que yo creo que él mandaba, es ojo que los equipos tienen la posibilidad de acogerse al proceso de delación y creo que ahí entre líneas también está diciendo y tienen la posibilidad de pedir las garantías. Entonces, digamos, iniciar un proceso para garantizar que esos equipos no van a volver a cometer esas conductas. Creo que entre líneas lo leí bien, doctor Rubio. ¿Lo leyeron bien, doctor Rubio? Su conclusión. Y si es así, me imagino que es una posibilidad que tienen los equipos. Su conclusión, doctor Rubio, rápidamente ya para cerrar el tema. Bueno, aclaro varias cosas.
Estamos totalmente de acuerdo que esto es una investigación que está comenzando, que los equipos pueden ejercer su derecho de defensa y contradicción, pero no se puede desconocer que esta apertura de investigación también es el resultado de una averiguación preliminar que se adelantó durante varios meses y que existían unos elementos probatorios que llevaron al señor superintendente a abrir la investigación. Ese es un punto, independientemente de que ahora los clubes se puedan defender. Dos, es importante notar que en Colombia y en nuestro sistema positivo, ninguna multa por parte de ninguna entidad del Estado puede ser confiscatoria. Que si bien es cierto que las multas van hasta 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes para las personas jurídicas y 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes para las personas naturales, en el momento de la graduación de la sanción, si se llega a comprobar que existe cartelización, que existe una práctica anticompetitiva, me parece que no es esa palabra, tendrán en cuenta la capacidad de pago. Entonces, eso es otro tema que quiero comentar, es que si se llega hasta el final y hay imposición de sanción, porque si llega a demostrar que efectivamente hay una práctica anticompetitiva, el señor superintendente de Industria y Comercio, al imponer la sanción, previo a escuchar al Consejo Asesor, tendrá en cuenta la capacidad de pago, tanto las personas naturales como las personas jurídicas. Doctor Rubio, nos quedan ya pocos minutos. Doctor Charra, su conclusión. Mire, yo lo que creo personalmente es que esto va a cambiar algunos reglamentos y va a haber alguna modificación de conductas por parte de la Federación. Lo que es claro y lo que se está diciendo hace más de 5 años es que los reglamentos están obsoletos y que la Federación debería, y es una invitación, acogerse a lo que dice FIFA. La Federación se acogió a lo que dijo FIFA hace 7 años, pero desde hace 7, 6 años no ha habido casi ningún cambio. FIFA entró en temas de técnicos, no lo han hecho. El tema de derecho de fútbol femenino, hay muchísimas cosas que no lo han hecho. Yo creo que esta es una invitación con todas esas denuncias y todas esas alaridos que da Colfutro para que la Federación entre en las buenas prácticas. Primero, para que se acoja a lo que dice FIFA y lo ponga en sus reglamentos. Y para que se porte bien. Conclusiones alrededor esta noche aquí en Zona Franca, alrededor del fútbol profesional colombiano envuelto en este escándalo por presunta cartelización que ha dicho la Superintendencia de Industria y Comercio. Estuvieron esta noche con nosotros Jairo Rubio Escobar, ex superintendente, también Juan Andrés Carreño, expresidente de Santa Fe, Andrés Charria, abogado deportivo, y mi compañero Carlos Salas. Agradecimiento especial por acompañarnos esta noche a conducir este asunto que seguramente ustedes es de suprema y mayor interés. Feliz resto de noche, gracias por la compañía. Muchas gracias. Chao, doctor Rubio.